Bueno, muy buenas tardes. Como todos los martes, estamos con mi hermano y amigo Gustavo Breyo Beit en nuestro programa Política, Defensa Nacional y Comunidad. Para mí es un día muy especial hoy, esos días de emoción, de reencuentro, porque nos visita y va a compartir el programa con nosotros una persona que está en el corazón, en la historia de la vida de uno, de hace muchos años, de ilusiones vividas, de esperanzas y de sueños que nunca dejan de estar, los sueños y los deseos. Pero voy a pedirle por favor que a Pedro lo presente Gustavo, y ya es un honor compartir este momento con ellos dos. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia, de vuelta acá acompañando a Ricardo después de unos días de enfermedad, pero muy bien representado y con el invitado de la semana pasada, Enrique Grassi, que hicieron un excelente programa. Hoy nosotros vamos a desarrollar un tema muy ríspido, un tema muy difícil, que en general no lo tratan los medios de comunicación social, y lo hacemos con motivo de haberse cumplido los 50 años de la declaración del Operativo Independencia hace pocos días. Operativo Independencia iniciado por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional firmado por la Presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, con el acompañamiento de las firmas de Ítalo Argentino Luder, Carlos Rucauf y otros ministros más. Cafiero entre ellos. Y hoy queremos hablar del tema, un tema, vuelvo a repetir, muy difícil, que es el tema del juicio a los militares, que se reinició con el gobierno de Néstor Kirchner a través de un acuerdo pactado con Horacio Berbisky, denunciado en el libro El Pacto, donde Berbisky le aseguró a Néstor Kirchner la tranquilidad de la izquierda y de los organismos de derechos humanos a cambio de que reabriera las causas que habían finalizado con la ley de evidencia de vida de punto final y con los indultos que había dado Carlos Saúl Menem. Bueno, fue así como se derogaron estos decretos, estas leyes, en un hecho inédito, fueron anuladas y dio lugar a un reinicio de juicios en forma indiscriminada. Y para poder hablar de este tema, hoy lo hemos invitado al ex mayor Pedro Mercado, que es abogado y que se ha dedicado estos últimos años fundamentalmente a defender a varios camaradas presos del ejército fundamentalmente, con lo cual tiene toda la información y toda la precisión de las violaciones permanentes a la Constitución Nacional y inclusive al Código Penal y a las leyes argentinas y a los tratados internacionales que han sido dejados de lado por conveniencia a través de un fallo que consiguió el señor Lorenzetti, juez de la Corte. Uh-huh. Este juez que tiene su historia también del pasado y que es parte y arte de estos juicios, previo a hacer renunciar a los miembros de la Corte anterior para poder armar una Corte a su gusto y que sentar este precedente. El mayor Mercado es un especialista en el tema, se dedica también a la profesión en otras áreas, como laboral, comercial y demás, pero ha dedicado gran parte de su tiempo por la angustia que muchos de nosotros, exmilitares, sentimos por nuestros camaradas que están en la cárcel y que están muriendo, en un número realmente importante. Así que Pedro, que además es mi amigo desde los 15 años, es un gusto tenerte en el programa y es muy interesante que la gente pueda escuchar de tu boca estos hechos tan graves que atentan contra la justicia fundamentalmente y contra la dignidad de las personas humanas. Así que cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Ricardo. La verdad que en el inicio del programa Ricardo hablaba de emociones, de sueños, y yo recordaba también el tema de
compromisos asumidos en su momento que nos llevaron a hacer las cosas que nos tocó hacer por nuestro ejército, por nuestras Fuerzas Armadas, en definitiva por la patria, con las consecuencias lógicamente que tuvimos todos nosotros, pero orgullosos en definitiva de no haber traicionado ni a nuestra palabra ni a la patria en esa ocasión. Lo cierto es que las circunstancias de la vida hicieron que tuviera que dejar mi rol como militar y asumir el rol de abogado, y prácticamente desde que me inserté en la vida civil me ha tocado intervenir en la defensa de camaradas en estos juicios que, como bien dijo recién Gustavo, se reanudaron porque en su momento hubo un impasse producto de los indultos que dispuso el primer gobierno de Menem, y que beneficiara a quienes estaban en ese momento en proceso o ya condenados, junto con la cúpula de las organizaciones subversivas que justamente le tocó a las Fuerzas Armadas combatir. A partir del año 2003 esto se reanuda, como bien dijo Gustavo, a partir del pacto que celebra Néstor Kirchner con Berbisky, un pacto que va más allá también de por así decir, asegurar el apoyo de la izquierda al gobierno que se iniciaba en ese momento, sino que fundamentalmente llevaba a que no se los atacara o no se denunciara la inacción que tuvo el matrimonio Kirchner durante todo el gobierno militar, en donde ellos tuvieron una activa participación al lado justamente de las autoridades militares, se beneficiaron de esa circunstancia, hicieron negocios importantes, y nunca en todo ese tiempo ellos se preocuparon precisamente por lo que luego decían que eran sus camaradas de lucha. En rigor, ellos fueron a Santa Cruz y de allá lo único que hicieron era trabajar codo a codo con las autoridades militares y beneficiándose de esa posición que tenían. Pero antes de ir puntualmente a lo que hoy se conoce como los juicios de lesa humanidad o juicio por los derechos humanos, no puedo obviar decir que este ataque, por así decir, a algunos integrantes de las Fuerzas Armadas no es un episodio aislado o que busque puntualmente una suerte de venganza contra los militares que en cumplimiento de órdenes emanadas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de aquel entonces, un gobierno constitucional, el de María Estela Martínez de Perón, sino que esto se inscribe en una agresión mucho más amplia que en la cual se ha proyectado en general hacia todo lo que es el subcontinente, me refiero a todo lo que es Iberoamérica en general, y es una agresión fundamentalmente a los Estados-nación y a sus instituciones fundamentales, a sus instituciones básicas. No solo las Fuerzas Armadas eran objeto de este ataque, por así decir, sino los distintos estamentos que daban en la estructura y el sostén a las repúblicas fueron
directamente blanco de esta acción, porque en la disolución de todos ellos se lograba, por así decir, desarticular la columna vertebral, por así decir, de cada una de las naciones, y se hacía mucho más fácil y más permeable disolver todo lo que era una cultura, una tradición que era característica de toda Iberoamérica. Durante muchos años, con Gustavo, nos tocó justamente hablar y pensar en todo lo que se estaba viviendo Iberoamérica, y nosotros decíamos que las coincidencias que nos vinculaban no solo como naciones hermanas, sino como toda una ecúmene, por así decir, que había tenido un origen común, una historia común, una religión también común, que había permitido, como difícilmente se encuentra en otras partes del mundo, que héroes de una nación y tropas de una nación fueran a pelear por hermanos de otros pueblos para lograr su independencia, como es la gesta sanmartiniana. Hoy estamos recordando el natalicio del general San Martín, que no solamente peleó por nuestra independencia, sino que supo cruzar los Andes, darle independencia a Chile, después ir hacia el Perú y hacer lo propio en una epopeya sin precedentes. Entonces, nosotros decíamos que toda esa comunidad que nos vinculaba y que daba unas características únicas, por así decir, en lo que uno advierte en el resto del mundo, estaba viviendo también una agresión común. Una agresión que no empezó en la década del 70, sino que viene de más atrás, puntualmente en lo que es nuestro continente, a partir de la Revolución Cubana, y que en toda la década del 60 empieza a tener manifestaciones en todas las naciones de Sudamérica. Y en nuestro país esto tuvo un desarrollo, si se quiere, mucho más amplio y mucho más virulento, porque se encarnó o se insertó dentro de una facción del movimiento popular más grande que se conoce de toda Sudamérica, que fue el movimiento justicialista, el peronismo, en donde a través de agrupaciones como eran Montoneros u otras organizaciones, la FARC, la FAP, que tenían un origen también dentro del peronismo, logró constituir una organización armada como no se ha conocido en otras regiones del mundo. Uno hoy puede hablar de lo que se ve en estos fenómenos de Medio Oriente, con Hamas, Hezbollah y otras agrupaciones de esa naturaleza, pero Montoneros llegó a tener acá en nuestro país, en cantidad y en calidad, tropas guerrilleras que superaban en número a la mayoría de las organizaciones subversivas o terroristas conocidas en el mundo. Entonces, todo este fenómeno no solo buscaba, lógicamente, subvertir, por así decir, las repúblicas y las estructuras que le daban el perfil de cada una de nuestras naciones, sino que se proyectó a todas las demás, entre ellas y lo vemos como se han ido destruyendo o disolviendo, parte como pueden ser la justicia, parte como pueden ser el núcleo básico de nuestra sociedad, que es la familia, como también esto se
ha proyectado también adentro de la Iglesia, porque hemos encontrado a lo largo de la historia de estas organizaciones subversivas justamente la presencia fundamentalmente en el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y otras agrupaciones afines que le daban el sostenimiento, por así decir, espiritual. Entonces, Pedro, para reforzar lo que decís vos, porque dentro de la narrativa que se hizo y que la juventud argentina viene escuchando desde hace como mínimo 20 años, pero yo creo que más tiempo también, existe la historia de que estas organizaciones lo hicieron para defender la democracia, que más allá de esas organizaciones están dentro del movimiento nacional justicialista, algunas afuera, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, en realidad es una especie de infiltración dentro del movimiento justicialista, porque con el pensamiento y la doctrina del movimiento justicialista no tienen nada que ver. Pero ellos niegan eso, ellos dicen que lo hicieron como en resistencia contra la dictadura. Bueno, el gobierno de Perón y de Isabel Martínez de Perón era un gobierno democrático. Pero yo quería leer, para que vos puedas después ampliarnos, una frase, y después voy a decir de quién es. Con algunos matices, la subversión marxista, o más o menos marxista, de la que yo también formaba parte, quería sin duda asaltar el poder en la Argentina para cambiar radicalmente el orden social. No queríamos un país capitalista y democrático, queríamos una sociedad socialista, sin economía de mercado, sin desigualdades, sin explotadores ni explotados, y sin muchas precisiones acerca de la forma política que eso adoptaría, pero que, sin duda, no sería la democracia, que condenábamos cada vez que podíamos. Cuando vi a Firmedí diciendo por televisión que los montoneros peleábamos por la democracia, mentira, cochina. Entonces escribí que creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder. Martín Caparrós. Bueno, hay algunos combatientes que por lo menos son sinceros y no se quieren disfrazar de defensores de la democracia. En ningún momento la organización Montoneros, y mucho menos el ERP, quería la consolidación de la democracia. Es una gran mentira. Y dicho por una personalidad como es, y después que trascendió como Martín Caparrós, toma mucho valor. Pero no es la única declaración. Hay mucha gente excombatiente de la guerrilla que reconoce cuál era su objetivo: instaurar una patria socialista. Por supuesto, una patria socialista no convive con un sistema democrático de gobierno. No quería aclarar esto porque vos venías justamente diciendo este tema de estas organizaciones que en realidad copan al movimiento justicialista, o quieren coparlo. Después ellos tienen sus enfrentamientos muy fuertes internos. Esto lo cuenta Julio Bárbaro, que dice que triple A ni triple A. Nos mataban 4, matábamos 8, nos mataban 6, matábamos 12. El enfrentamiento interno dentro del justicialismo fue muy grande. El radicalismo tuvo una conexión mucho más fuerte con el ERP, con el ERP y después con el MTP, Movimiento Todo por la Patria. Es así. Bueno, es bien cierto lo que decís, y desde luego todos estos Perdón, una pregunta que agrego a lo que está diciendo Gustavo y que me parece que debemos también tenerlo presente. ¿Cómo estaba la Argentina en la década del 70, 68? Su industria, las empresas, las inversiones, y qué misión vinieron a cumplir todos estos movimientos, que lo primero que se destrozó fue la industria nacional, y muchas de esas inversiones se fueron del país. Todo esto hay que decirlo también, como Fiat, como... Y bueno, lo tenían el objetivo, por eso el secuestro de Ron Salustro, la muerte del ingeniero Amelon. Claro. Es decir, acá, como no conocemos la historia, porque hay una nueva historia que narra esta gente, ha narrado esta gente a través de la cultura, de los medios de comunicación, de la prensa, de la propaganda, parecería ser que solamente fue un enfrentamiento entre algunos militares malísimos que combatían a unos guerrilleros buenísimos que querían la democracia, y la cantidad de víctimas civiles es muy grande, muy muy grande, de empresarios, sindicalistas, intelectuales que fueron asesinados por la guerrilla. Bueno, esto es bien cierto. Bueno, obviamente creo que daría para un programa mucho más amplio, pero pretendo más o menos completar un poco este análisis previo antes de ir concretamente a lo que pasa en estos juicios o procesos de lesa humanidad.
Todas estas circunstancias remiten a estos antecedentes cuya digamos máscara se cae justamente cuando al retomar la democracia en el año 73 y asumir nuevamente el peronismo, teóricamente se les quitaban esas banderas de reivindicación por quien era el líder o el movimiento que sintetizaba, por así decir, la expresión de la justicia social y las reivindicaciones que se buscaban. A poco de andar se produce un primer hecho de magnitud, más allá de estos episodios individuales que está refiriendo Gustavo, que ya indicaban una escalada en la violencia, pero con el copamiento al Regimiento de Azul en enero del año 74, ya estando en la presidencia el general Perón, se vio claro de que ni siquiera respetaban a quien era su líder, y que dentro de lo que decían que era este movimiento no era una unidad monolítica, sino que había un fuerte disenso y que se buscaba en definitiva otros fines distintos a los que pregonaba el líder del movimiento. Y así llegamos, ¿no es cierto?, al 1 de mayo, en donde el discurso tan conocido del general Perón, en donde en definitiva pone las cosas en su lugar, señalando a quienes eran infiltrados dentro del movimiento, y ahí se rompe, por así decir, el statu quo, o esa paz interna, por así decir, dentro del justicialismo, y ya directamente todas esas organizaciones pasan a la clandestinidad y a llevar ya abiertamente las manifestaciones de violencia, entre otras cosas con el copamiento o la pretensión de la toma de un territorio nacional, como fue el caso de ERP, fundamentalmente en la provincia de Tucumán, buscando una zona liberada y que le diera un estatus ya de una nación independiente, al tener un territorio controlado, fuerzas armadas que imponían el orden y la ley que ellos mismos impartirían en ese lugar. De ahí entonces los decretos iniciales de constitución del operativo o la operación Independencia, y luego lo que vino después para el combate de las fuerzas del orden contra la subversión. Todo esto, en estos juicios que hoy en día se están ventilando, pretenden ser soslayados. Esa parte de la historia se niega, y es como si los hechos que son sometidos a juicio mágicamente comenzaran a partir de marzo del 76. En algunos casos pretenden estirarlo para atrás para involucrar a la gente que peleó en el operativo Independencia, pero la realidad es que buscan, ¿no es cierto?, que todo se circunscriba a la acción de las fuerzas militares a partir del golpe en el 24 de marzo del año 76. Y cuando uno parte de un error inicial, o de un encuadre, o de un contexto falaz, necesariamente todo lo que va a ser ventilado en un tribunal pierde entonces la noción de la verdad real, la verdad material o la verdad histórica, porque se mutila deliberadamente una parte simplemente para que todas las pruebas converjan nada más que en castigar a las fuerzas que en ese momento y en cumplimiento de órdenes superiores fueron a combatir al terrorismo. Hoy en día, como Gustavo ha dicho, siguen desarrollándose juicios, es más, siguen iniciándose algunas causas por esta razón, por el simple hecho de que la naturaleza de estos juicios no es estrictamente jurídica.
Yo diría que lo jurídico o el ámbito judicial es un andarivel en donde las causas llegan y tiene que tener un desemboque natural en una sentencia, en un fallo, y no se les permite, por así decir, a los jueces, más allá de que sean probos o réprobos, otra cosa que apegarse, ¿no es cierto?, a los hechos y al marco legal en que se desempeñan. En función de eso, al negar el carácter eminentemente político que tiene todo esto, hoy sigue esto inercialmente. Hay juicios que se han iniciado hace más de 20 años ya a la fecha, y siguen con resabios, con nuevos legajos o con distintas etapas. Por supuesto, ya no están los mandos superiores que en su momento eran responsables en las distintas áreas o en los distintos lugares en donde se está llevando adelante estos juicios, sino que los que están, ¿quiénes son? Aquellos ejecutores de las más bajas jerarquías, tanto en oficiales como en suboficiales, incluso también de las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, incluso fuerzas penitenciarias, porque se ubica dentro de todo ese listado quiénes eran las personas que revistaban en tal o cual unidad, y se los va citando y se los hace responsables como si tuvieran la máxima autoridad en el lugar y por la totalidad de los hechos que se están ventilando. Pedro, yo quiero, justamente para que puedas desarrollar ese tema, justamente nosotros, a través de la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo, se ha presentado una denuncia a través de las redes por el prevaricato de la justicia en muchísimos casos, por la violación de la falta de derecho de defensa en juicio en muchos casos, por la arbitrariedad en rechazar las pruebas, por la cantidad de años de muchos detenidos con prisión preventiva sin condena, algunos con más de 16 años con prisión preventiva sin condena, siguen presos, por más de los 1000 muertos en prisión que la sociedad argentina desconoce, con un promedio de edad que va entre los 79 y los 86 años de los que todavía quedan vivos, con muertos semanales en las cárceles o en domicilio, los que han podido ir a domicilio, con rechazo de la domiciliaria a gente con cáncer, a gente con amputaciones de miembros, con ceguera. Y esto tiene también una responsabilidad en un acuerdo que para mí es parte del pacto de Verbitsky, donde la ministra de Defensa, Anil Lagarde, con su historia y su pasado oscuro, ministra de Defensa, fíjense ustedes, igual que Tayana, ministro, que fue guerrillero también, responsable de poner bombas, Tayana, le ordenaron, y así lo ejecutó el general Martín Balsa, la entrega de los legajos, y lo habían hecho en otras fuerzas también aparentemente, pero seguro el general Balsa entregó, confirmado por la Auditoría General del Ejército, a una organización civil, el CELS, conducida por lo menos desde atrás ahora por Horacio Verbitsky, los legajos del personal. Y como vos decías recién, la mayoría de las imputaciones son sin ningún motivo, sin ninguna causa. Se produjo un hecho en la localidad, en La Plata, y entonces todos los oficiales y suboficiales que estuvieron destinados en esa época a partir de los legajos entregados por el ejército a una entidad civil, documentación confidencial del Estado, que dice, con un sello que dice confidencial, hizo que detuvieran gente. A todos los acusan de lo mismo: violaciones, tortura, desaparición de personas. Es decir, viene un cuerpo de acusación que hizo el CELS, y después tratan de probar si pueden algo, y si no pueden, lo mismo lo condenan con testigos falsos. Ahora saltó en Uruguay, Pepe Mujica y su mujer confiesan que en Uruguay mentían para que los condenaran, es decir, inventaban. Lo mismo pasa acá, aunque lo tapen muchos jueces y muchos fiscales. Por lo tanto, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo los va a denunciar en las redes más de 160 diputados, senadores, fiscales, jueces que han cometido prevaricato, que han anulado leyes votadas por la misma democracia, leyes que ellos votaron y después anularon ellos mismos. Muchos de los que anularon las leyes de obediencia debida y punto final
son los que la votaron, empezando por la señora Lilita Carrió, que es la que la propuso con la diputada Walsh, hija de Rodolfo Walsh, jefe de inteligencia de Montoneros, segundo jefe Horacio Berbisky de Montoneros. Es decir, la juventud tiene que conocer toda la historia. Como dicen, nos han borrado la parte histórica de lo que sucedió en la Argentina. Entonces quieren llevar un hecho crudo, sin pruebas, inventando muchas veces pruebas con condenas de cadena perpetua y muchas veces sin condena, buscando que se mueran en la cárcel, como decía Eve de Bonafini, que se mueran, que se pudran en la cárcel, sean culpables. Todos los militares son culpables, no le importaba quiénes. Y la responsabilidad de algunos militares de haber entregado los legajos en un delito. Eso va a tener una denuncia penal, porque eso es un delito, haber entregado documentación del Estado confidencial a una organización civil. La organización en última instancia la recibió. Los responsables son la ministra de Defensa y el jefe del Estado Mayor General del Ejército en ese momento, Martín Balsa. Por eso a veces la indignación, y sobre todo cuando uno va a visitar a los detenidos y los ve ancianos, enfermos, abandonados, no por sus camaradas, por suerte, porque muchos se ocupan de ellos y se preocupan por sus familias, pero olvidados de la sociedad, la misma sociedad que defendieron contra la guerrilla. Vos, Pedro, recién dijiste el tema de Tucumán. Hubo un senador de la Nación que hizo una presentación en Naciones Unidas para pedir la independencia de Tucumán, Salta y Jujuy. Para que vean también que había terrorismo de Estado, ya que les gusta tanto hablar de terrorismo de Estado, durante el gobierno que tuvo primero al general Perón y después a Isabel Martínez Perón, a través de senadores, diputados, gobernadores que los tuvo que relevar el general Perón. Acuérdense de Obregón Cano, Videgain, que fueron sacados, Vaca, porque estaban en convivencia con la guerrilla, con lo cual hacían terrorismo de Estado. Y eso no quiere hablar nada. Pero además hay una figura que nadie quiere hablar, que es la de terrorismo de Estado internacional. Porque el entrenamiento, tanto de Montoneros como de LERPS, lo recibieron de Cuba. El apoyo doctrinario lo recibieron de Cuba. El apoyo logístico lo recibieron de Cuba y de Nicaragua. Por lo tanto, hay un terrorismo internacional. Ya que les gusta ahora hablar tanto del terrorismo islámico, bueno, ahí tienen algo similar, paralelo, que se hizo contra un país soberano como la Argentina en un gobierno democrático como era el gobierno del año 74 y 75. Y además con un agravante. Ellos querían que se produzca el golpe de Estado. Y lo dicen y lo declaran en sus revistas. Ellos querían el golpe de Estado que la volteara Isabel Martínez de Perón. Porque de esa manera querían que el pueblo los iba a apoyar porque ya no había democracia. Bueno, era la justificación que ellos necesitaban para hacer. Sí, efectivamente esto es así, pero vuelvo a decir, como es la naturaleza de esta es política, no va a haber solución, por así decir, de fondo dentro del ámbito de la justicia. Hay algunos tribunales que han tenido el coraje en estos tiempos de dictar sentencias absolutorias y demás, y en cuanto se los ubicó por parte de todos estos organismos, se los fueron apartando o raleando porque, digamos, la directiva o la instrucción era que acá no había en rigor justicia, sino estos eran juicios de venganza. Y así en casi todos los ámbitos de la República en donde esto se materializó. Voy a poner un solo ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo llega esta inquina, por así decir, con respecto, ¿no es cierto?, del tratamiento que se le dio a militares por estos hechos. La única provincia de todo el ámbito nacional en donde no hubo un muerto, un desaparecido, donde no se puede decir que hubo menores o niños apropiados, nada, es la provincia de La Pampa. Ahí no había cárceles clandestinas, ningún lugar identificado como esas características. Pese a todo, como tanto medios periodísticos, asociaciones profesionales además están muy infiltradas por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de izquierda, se hizo una tremenda presión para que se llevaran los casos de personas que habían sido detenidos o demorados un día, en algunos casos horas o pocos días, para averiguación de antecedentes o por las circunstancias que fueran en ese lugar, y llevan ya
4 instancias de juicio con las mismas personas, no hay ahí, repito, ningún muerto, ningún desaparecido, y con cuantiosas indemnizaciones. La Pampa al año 2018, me faltaría actualizar en estos últimos años, llevaba en pagos de indemnizaciones por estas personas que habían estado, repito, horas, semanas o lo que fuere, más de $5 millones nada más en pago por estos hechos. Todo esto fue expresado, fue puesto en evidencia, como también fue puesto en evidencia algo que mencionó Gustavo cuando hace referencia a esta cita de Martín Caparrós. Son varios los guerrilleros que han reconocido la falacia de sus propósitos, la falacia hasta incluso de la cantidad realmente de personas que están o muertas o desaparecidas. El caso de Labraña, que él mismo reconoció que él inventó la cifra de 30.000, y pese a que él lo dice, lo manifiesta, él siendo parte de esa estructura. Y Fernández Mejide. Bueno, pero quiero ir un poquito después a lo de Fernández Mejide. Pese a que lo dice Labraña, siguen insistiendo en este número, se habla de negacionismo cuando uno pone en tela de juicio, no porque lo diga solamente Labraña, sino que los mismos registros que hizo la CONADEP, entre ellos Fernández Mejide, y hay lo que se llama el RUBTE, Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, quienes hacen un relevamiento precisamente a partir de aquellos familiares que se han presentado y han acreditado que falta el familiar que no se encuentra, y en ninguno de esos casos la cifra ha superado las 8.000 personas. Obviamente es un número importante, pero nunca lo que pretenden ellos que se tome como un dogma de fe, y en algunos casos, como ha sido en la provincia de Buenos Aires, que dictaron una norma para la cual se prohíbe cuestionar esa cifra de desaparecidos. Entonces, estos relatos falaces son los que tiñen en definitiva estos juicios, que lo vemos todos los abogados que estamos interviniendo acá, y vemos cómo pese a la evidencia de las violaciones e irregularidades en los cuales se llevan adelante estos juicios, porque la primera vulneración es precisamente a las normas constitucionales y luego a las normas estrictamente penales. En cuanto a las normas constitucionales, lo que se conoce como el principio de legalidad, que está en el artículo 18 de nuestra Constitución, reconoce que no puede haber, ¿no es cierto?, una pena sin un juicio previo, con una ley previa que sea estricta, ¿no es cierto?, y que esté tipificada como corresponde. No puede haber un juicio que se lo saque de lo que son los jueces naturales, y esto se lo ha hecho en forma permanente. El principio de aplicación de la ley más benigna. Acá hay leyes que a lo largo de todo el trayecto desde que ocurrieron estos hechos en la década del 70 hasta la actualidad contemplaban situaciones más favorables para aquellas personas que sometidas a juicio, y no se las aplica, al contrario, es como que tuviera esto un régimen especial, régimen que está estrictamente prohibido en nuestra Constitución Nacional. Y todavía más, a partir de la modificación de nuestra Constitución en el año 94, que se incorporan todos los tratados y pactos internacionales en el artículo 75, inciso 22, esos tratados que fueron incorporándose todavía son mucho más, por así decir, contemplativos de lo que son el tratamiento que se tiene que dar a toda aquella persona que es sometida a la justicia, y tratamiento que ha sido violentado precisamente por el hecho de no querer respetar justamente los derechos humanos de las personas que estaban siendo llevadas a estos tribunales por estas causas. Pedro, sí. Respecto a lo que vos dijiste de La Pampa,
de esos 5 millones, se calcula que las indemnizaciones por todo este tema superan los 10.000 millones de dólares. El periodista D'Angelo Rodríguez, en su libro Mentirás tus muertos, demuestra con casos concretos cómo han cobrado indemnizaciones de 250.000 dólares, gente que no ha desaparecido, o familiares de gente que supuestamente sabe que no ha desaparecido, con pruebas presentado en el libro. Bueno, todo eso ha sido soslayado. Han hecho una erogación del erario público tremenda, que la han pagado todos los argentinos, donde una manga de vivos se han enriquecido vilmente, y lo siguen haciendo con estos juicios, que buscan condenas penales para ejecutar después los juicios civiles para poder cobrar. Por eso necesitan las condenas y por eso van a seguir, o van a querer seguir. Es decir, realmente nadie se ha puesto, salvo los que están directamente involucrados, y en eso, Pedro, yo te admiro, porque vos y todo este grupo de abogados que hace tantos años, estamos hablando de causas que llevan 20 años, pero que sucedieron hace 50 años, como mínimo, que dejan su tiempo, hacen un sacrificio en juicios dificilísimos, porque ya saben, con todo lo que vos dijiste recién, que están absolutamente condicionados, con testigos inventados, con ninguna posibilidad de apelar como corresponde, con muy pocos tribunales honestos, con muy pocos fiscales que realmente busquen pruebas reales, si las existiera, porque debe haber habido exceso, nadie lo niega eso, porque sería una estupidez. La guerra es un exceso en sí mismo, por lo tanto tiene que haber habido, pero no, esto, como dijiste vos, es una venganza, pero yo lo que quería agregarle, que es una venganza lucrativa. Es decir, acá hay lucro, acá hay enriquecimiento a costa de la muerte, del sacrificio de muchísima gente, para lograr sentencias que a su vez les permitan cobrar esta suma de dinero que, vuelvo a repetir, supera los 10.000 millones de dólares. Sí, y más allá de eso, gente que ha tenido una conducta intachable. En un caso, hablan de La Pampa, yo he conocido una persona que estuvo en La Pampa, y que el daño que se hace para él y su familia es terrible. ¿Te referís al coronel Baraldini? Exactamente. Bueno, ahí está el defensor del coronel Baraldini. Me refiero al coronel Baraldini, un señor, defensor de él. Un patriota, un hombre que ha escrito muchos libros, no relacionados con eso, sino con la patria. Y bueno, y fíjate lo que pasó con el coronel Baraldini. Bueno, se inventó toda esa fantasía que fue terrible, y lo siguieron por todos lados. Y después, supongamos que un día se demuestra, como sabemos que no tuvo nada que ver en eso, ¿cómo se vuelve atrás? ¿Con su familia? No les interesa, no les interesa para nada. Bueno, por eso cuando me preguntaba cuál era el tema, yo hablaba de también una batalla cultural. ¿En qué sentido? Porque las Fuerzas Armadas en el terreno y en el combate, digamos, con el subversivo en el monte o el subversivo urbano, lo ganó. Pero perdió la batalla política y perdió la batalla cultural, porque todo lo que hoy estamos viendo es cómo justamente se ha falseado la realidad de lo que aconteció en todo este periodo triste de nuestra historia. Y hoy entonces hay toda una juventud y hay de todas generaciones que solamente han recibido como lección esto que se ha venido transmitiendo en estos últimos años como si fuera una verdad, y es un relato, es decir, es una verdad parcial. Yo un poco para redondear un poco de este tema, yo quiero decir que todo lo que son violaciones, irregularidades, todo lo que es el falseamiento de los hechos y de las pruebas que son puestas a consideración para llevar al sometimiento de condenas verdaderamente inicuas, porque no tienen parangón con
con otras que se pueden haber aplicado a lo largo de la historia de nuestro país. En todo esto se ha montado un mecanismo muy bien armado que parte precisamente de darle un marco con toda una apoyatura que apunta hacia la opinión pública, que apunta a condicionar a los distintos medios para que no hayan cuestionamientos al respecto, y que se han ido perfeccionando con el tiempo, porque en todos esos lugares los mismos fiscales, con las pruebas anteriores, son las mismas pruebas que van aplicando en las etapas subsiguientes, con los mismos testigos, con las mismas víctimas o supuestas víctimas, y cuando uno escucha cada planteo acusatorio, pareciera que quienes están sentados son unos monstruos, monstruos de otra época de la historia de la humanidad, en donde no tienen otros argumentos más que hacer referencia a todo un contexto que se vivía. Ustedes fíjense que en un tiempo se buscó juzgar a las máximas autoridades, con esas pruebas se iba para los mandos medios y subalternos. Después, como se tenía que darle una mayor amplitud, se decía, bueno, en esos lugares debió haber una atención espiritual, entonces ¿quiénes eran los capellanes y los sacerdotes que estaban en ese lugar? ¿Quiénes eran los médicos que atendían? Y entonces se fue estirando ese ámbito de responsabilidades, y entonces con los mismos hechos y bajo las mismas circunstancias van pasando causa por causa distintos personajes sometidos exactamente al mismo tipo de pruebas. Lo único que todo esto no solo aleja a quienes tienen que juzgar de lo que es la real verdad, sino que termina responsabilizándose, como dije al comienzo, a las jerarquías más bajas de todos aquellos actos que nosotros como militares sabemos que existe un principio que se llama el principio de responsabilidad. El superior es el responsable de las órdenes que imparte y de los que ejecutan sus subalternos en cumplimiento de esas órdenes. Al no estar los superiores, entonces directamente va y se los responsabiliza a aquellos quienes cumplieron órdenes legales en cumplimiento estricto de las misiones que se les asignó, y que por eso entonces hoy se ven sometidos a juicio. Y el efecto, y un poco para terminar, es que hoy por hoy no hay ningún uniformado, sea de la fuerza que fuere, que si le van a impartir una orden de querer llevar adelante una acción como la que se hizo en la década del 70, se vaya a animar a actuar con esa misma decisión con que se encaró el operativo Independencia o la guerra contra la subversión. Porque todos saben que así les digan un decreto, una ley firmada por el Congreso, van a pasar unos años y los van a citar nuevamente a juicio, porque los tiempos políticos cambian, y lo que en su momento era aplaudido por todos, ahora, ¿no es cierto?, pasa a constituir un delito y van a ir presos por esa situación. Entonces, hoy, a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, como es Gendarmería, Prefectura, y a las fuerzas armadas, el problema del empeñamiento que tienen es que no hay nadie que quiera verdaderamente asumir su responsabilidad y ejercer una autoridad, porque sabe cuáles son las consecuencias a las cuales lo ha llevado esta política que ha desnaturalizado el rol y la función que tienen las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Defensa y la Fuerza de Seguridad. Bueno, así es, y a veces también duele, porque cuando uno conoce un poco de la política y de la historia, que estos mismos personajes que se llenaron la boca, como Néstor Kirchner, no permitió un solo habeas corpus cuando era gobernador en su provincia. No permitió una sola marcha de los organismos de derechos humanos en la provincia de Santa Cruz mientras fue gobernador. Y esto lo hizo porque realmente a él no le importaba el tema de los derechos humanos.
solamente en su pacto político para poder conseguir poder, porque había llegado con muy poco poder al gobierno, el consenso se lo dio Duhalde, con 5 ministros que le impuso y después quedaron con él, menos Labaña. Él hizo ese pacto con Berbinsky para poder concentrar más poder, pero no lo hizo por el convencimiento de una causa ni nada por el estilo. Quizás no es el mismo caso de Cristina Kirchner, que sí tiene una carga ideológica mucho mayor, que tiene un profundo odio hacia el general Perón, sino que le pregunten a Mauricio Macri, a Cafiero, cuando, bueno, ahora no le pueden preguntar porque falleció, pero Cafiero contaba cuando le quiso proponer para hacer el monumento a Perón, que le contestó Cristina Kirchner, y el monumento lo terminó inaugurando Mauricio Macri, el monumento a Perón, miren ustedes. Entonces esta infiltración dentro de los grandes movimientos nacionales que sucedió en el radicalismo, que sucedió en el peronismo, desvirtuó la izquierda en la Argentina, la izquierda marxista, la izquierda trotskista. Cuando se dio cuenta de que no podía llegar al poder a través de las elecciones, hizo entrismo en los grandes partidos, y los grandes partidos lamentablemente se dejaron copar. Muchas veces enfrentándose, como pasó en la década del 70 dentro del peronismo, y otras veces aceptándolo alegremente. Las consecuencias las pagan las Fuerzas Armadas de la Nación. Es decir, las Fuerzas Armadas que en la década del 70 combatieron y buscaron defender a la ciudadanía de una agresión interna pero también externa, como dije en un momento, han sido condenadas por esa misma sociedad, que no le interesa investigar, saber la verdad, que compra todo lo que ha vendido el progresismo a través del control de los medios masivos de comunicación y de los personajes siniestros que tenían que ver con la guerrilla, que después ocuparon cargos, puestos, tanto en la prensa como en los cargos públicos como el Congreso de la Nación. Los mismos victimarios de la sociedad de la década del 70 después pasaron a presentarse como víctimas, hacerse los democráticos y engañar a la población. Bueno, ahí están las consecuencias de lo que nosotros estamos viviendo y sufriendo, pero más que nosotros, las familias de tantos camaradas militares que han muerto en prisión, abandonados por la sociedad, abandonados por los gobiernos, abandonados por sus comandantes en jefe, que son los presidentes de la nación, y usados políticamente para sacar rédito o para alimentar organismos de derechos humanos truchos, porque solamente le interesan los derechos humanos de las organizaciones de izquierda, no le interesan los derechos humanos de la ciudadanía argentina, y además con un tremendo negocio detrás de esto, de enriquecimiento ilícito, que algún día va a aparecer a la luz, que de a poco va apareciendo. Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano y se nos ha ido. La verdad, Pedro, un gusto que hayas estado con nosotros. Fue muy interesante todo lo que hemos tratado. Yo creo que el esclarecimiento viene con la evolución, viene con el tiempo. Porque todos en la vida, por más que lo encubran, un día muestran ellos mismos dónde estuvieron y dónde están. Entonces, una satisfacción haberte escuchado con esa claridad de hombre de las leyes, y muchos recuerdos lindos, un recuerdo muy grande para tu mamá y tu papá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pedro. Representás un poco la lucha. Muchos abogados como vos, que lo hacen de corazón, sin intereses personales, se han preocupado por muchos camaradas, sabiendo que iban en desventaja contra una estructura judicial y administrativa que no les iba a permitir desarrollar sus capacidades de abogados, pero han hecho un esfuerzo tremendo y siguen haciéndolo, así que yo un agradecimiento especial. Hay mucha otra gente que lo siente, por ahí no está en los medios, por ahí no llega, no tiene acceso a medios, que se preocupan por los detenidos, por sus familias, por muchos que han fallecido y que están falleciendo. Cada semana, te repito, 1 o 2 de estos ancianos que están presos mueren. Nadie se entera. Mueren de un infarto sin atención médica. No hay realmente hospital en las cárceles, es mentira, no hay para los presos comunes, mucho menos va a haber para los militares que están detenidos o de las fuerzas de seguridad. En muchos casos inician con infecciones, como hace poco falleció el coronel Renés,
una infección en el pie, se le trasladó, le amputaron la pierna y terminó muriendo. De estos casos tenemos permanentemente y nos producen una tremenda angustia a los que todavía amamos nuestra institución y amamos nuestra patria. Bueno, una sola. Sí, adelante. Cierro con una frase del coronel Zeinaldín: para la justicia, Dios; para la verdad, el tiempo. Así que me parece que se aplica a todo esto, porque si lo miramos con ojos humanos, seguramente no vamos a encontrar por lo menos la recompensa a tanto esfuerzo que se viene haciendo. Así que para la verdad, el tiempo; para la justicia, Dios. Bien, bueno, a nuestros oyentes les agradecemos la atención que nos han dispensado, que nos siguen, y nosotros, Dios mediante, con Gustavo vamos a estar presentes el próximo martes en Política, Defensa Nacional y Comunidad. Muy buenas tardes y gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes a la audiencia.